Este vídeo ha sido pedido por los Patreons del canal. Hoy hablaremos de Parasite, dirigida por Bong Joon-ho en 2019. Para hacer el análisis hay que hacer spoilers, así que si aún no lo has visto, aquí te espero. Parasite nos cuenta la historia de los Kim, una familia pobre que mediante engaños se infiltra a trabajar en la casa de la adinerada familia Park. Cuando lo consiguen, su engaño es descubierto por la anterior ama de llaves, pero ella también tiene un secreto, ya que tiene a su marido viviendo en el búnker oculto de la casa. Parasite, o Parásitos como se la tituló en España, es una película sobre las clases sociales. Por un lado, los Kim actúan como parásitos de los Park, al alimentarse económicamente de ellos. Por otro, la anterior ama de llaves ya estaba actuando como un parásito al tener a su marido oculto en la casa de los Park. Sin embargo, el film nos deja claro que la familia rica no es mucho mejor, ya que les vemos racanear dinero a sus trabajadores y se nos presentan como personajes especialmente preocupados por aparentar. De hecho, en un momento del film se llega a decir que hace relativamente poco que les va bien, por lo que su actitud es totalmente la de nuevos ricos. Aunque el protagonismo parece estar bien repartido, hay un personaje sobre el que recae más peso, Ki-woo, el hijo de los Kim. Como he dicho, la historia trata sobre las clases sociales, y Ki-woo es el personaje que más aspiraciones tiene por ascender en la escala social. Sin embargo, el film nos dejará claro que esas aspiraciones son mera fantasía y que nunca se concretarán. A lo largo del film, el personaje hablará de sus intenciones de futuro, y estas serán cada vez más alocadas. Primero, dice que no cree estar falsificando el documento que le acredita como universitario, porque tiene la intención de ir a la universidad el año que viene. Después, se plantea lo que sucederá cuando su relación con la hija de los Park se haga oficial. En ese punto, esto desenmascararía a toda la familia, ya que están todos trabajando para los Park haciéndose pasar por desconocidos entre sí. El chico llega incluso a plantear la idea de contratar a actores que se hagan pasar por sus padres. Finalmente, tras sobrevivir a ser golpeado con la roca, vemos cómo se despierta sin asimilar la realidad, y teniendo la fantasía de comprar la casa y reunirse con su padre. Pero la película termina devolviéndonos a la realidad. La cámara desciende. Vemos la ventana del semisótano de los Kim y continúa bajando hasta llegar al chico. El inicio y el final de la historia son exactamente el mismo plano y el mismo movimiento de cámara. La cámara, que ya empieza mostrándonos una ventana a ras de suelo, tiene que bajar todavía más para que veamos a los personajes. En concreto, precisamente a Ki-woo, pero el final sucede en invierno y de noche. Los Kim están aún en peor situación que al principio de la historia, pero el chico sigue soñando. Aunque la película se entiende perfectamente, hay un par de elementos culturales que voy a aclarar para el análisis. El guisé es el vigor y valentía que tiene alguien para hacer algo. Ki-woo desea tener guisé, pero no puede, y por eso sus sueños nunca llegarán a nada. En los primeros momentos del film, un borracho mea cerca de la ventana de los Kim, y ninguno de ellos hace nada. Entonces llega Min, el amigo de Ki-woo, y echa al borracho haciendo una demostración de guisé. Más adelante, durante su primera clase con la hija de los Park, el muchacho usará el concepto de guisé para impresionar a madre e hija, y hacerse con el puesto de profesor particular. 기세야. 기세. Por último, vemos como el borracho vuelve a mear cerca de la ventana de los Kim, pero esta vez el chico y su padre hacen una muestra de guisé, al salir a echarle, pero su guisé es falso. Por eso, el borracho no solo no se va, sino que se revuelve mientras el resto de la familia se ríe. En palabras del director del film, Bong Joon-ho, la roca al principio es supuestamente algo metafórico, pero finalmente es tan solo un arma utilizada para aplastar la cabeza de alguien. En el continente asiático había una tradición de coleccionar este tipo de piedras, y el director quiso jugar con las expectativas del público sobre el significado de la piedra. Precisamente uno de los personajes cae en esas mismas expectativas, Ki-woo. Min le regala la piedra a los Kim, y en esa escena se dice que las piedras atraen la buena suerte. El personaje que queda más impactado por el regalo es Ki-woo. Él ve ese regalo como un símbolo de que su suerte está a punto de cambiar,
Y aunque en cierta medida es verdad, ya que Min le va a ofrecer un trabajo, el simbolismo que el chico ve en la piedra es tan solo una fantasía. Esto queda remarcado en la secuencia de la inundación, en la que los Kim lo pierden todo. Desde el plano subjetivo de Ki-woo, vemos cómo la piedra flota hasta él, lo cual es imposible, ya que esa piedra se hundiría por su propio peso. Mientras la luz parpadea y se apaga en su mitad del encuadre, el chico se aferra a la fantasía que simboliza la piedra. Finalmente, la realidad le golpeará literalmente en la cabeza, y esta será la última vez que veamos la roca. Y diréis, no, Sebastián, porque al final vemos como el chico deja la piedra en el río. No, el chico habla varias veces de encajar en ese lugar, refiriéndose a estar en la clase alta. Incluso cuando tiene dudas, se lo llega a preguntar directamente a la hija de los Park. En el tramo final del film, cuando cuenta su plan, le vemos soñar con dejar la roca en el lugar en el que encaja, justo antes de verle comprar la casa. Es decir, la piedra está en el lugar que debe estar, y él también. Pero eso es solo un sueño, como nos muestra el movimiento de cámara. Como he dicho al inicio, a nivel argumental, Parásitos es una película sobre las clases sociales, y esto se refleja visualmente de varias maneras. La principal es el uso de escaleras. Los Park tienen dinero, por lo que están socialmente arriba, y los Kim abajo. Cuando Ki-woo va camino a su trabajo en la casa de los Park, le vemos subir escaleras. El chico está ascendiendo, y la película nos lo muestra visualmente. Cuando termina su clase y se está marchando, es precisamente mientras desciende las escaleras de la casa cuando recomienda a Jessica, su hermana, para ser la profesora de arte. Jessica, por su parte, ideará el plan para meter a su padre mientras va de camino de vuelta a su casa. Pero será tras verla descender las escaleras de la casa de los Park cuando hará su movimiento para que su padre entre a trabajar como chofer. Durante la secuencia en la que la familia lleva a cabo el plan para deshacerse de la ama de llaves, la idea visual de ascenso y descenso se lleva al límite. El plan pasa por utilizar la alergia de la ama de llaves para inventar una mentira y así hacer que la despidan. Todos han conseguido sus puestos a base de mentiras, pero esta vez el plan implica poner en riesgo la salud de una persona, por lo que es especialmente sucio. ¿Y qué hace la película a nivel visual? Por un lado, nos asocia cada acción de ellos hacia la ama de llaves con un movimiento en el que les vemos bajar. Y a medida que el plan funciona, les vemos ascender. Cuando los Kim tienen que huir de la casa durante la lluvia, les vemos bajar las escaleras una y otra vez. Es su descenso como personajes, pero también nos marca la idea de que para llegar del barrio pobre al barrio rico hay que ascender. No solo socialmente, sino físicamente. La idea de que los pobres están abajo se remarca varias veces. El barrio pobre está bajando las escaleras. Los Kim viven por debajo del nivel del suelo, pero es que el marido de la ama de llaves también vive bajo tierra. Cuando se nos presente a este personaje, se nos dirá que está acosado por las deudas. Por lo tanto, es un personaje pobre y como tal, según las normas del film, su lugar está abajo. La función metafórica de las escaleras fue resumida por Bong Joon-ho diciendo que uno siempre trata de subir, pero teme bajar. Existe otro detalle interesante sobre las escaleras según el diseñador de producción Lee Ha-jun. En la casa de los Park, las escaleras son planas y amplias, mientras que las que hay en la zona pobre son irregulares, por lo que si te despistas puedes caerte. Otro detalle muy interesante sobre el diseño de las escaleras lo encontramos en el búnker. El primer escalón hacia la salida es más alto que los demás. Según Lee Ha-jun, esto se hizo por dos motivos. Primero, para que la caída de los Kim se viera mucho más violenta cuando son descubiertos, al caer de más altura. Y segundo, de nuevo por un motivo metafórico, ya que el primer escalón en subir es el más difícil de todos. La casa de los Park es un decorado pensado específicamente para crear líneas en el encuadre, líneas que ayuden a separar a los personajes dentro de un mismo plano, remarcando la diferencia entre ambos, pobres a un lado, ricos al otro. Aunque esta idea no está solo en la casa, sino que cuando el señor Kim va a su entrevista de trabajo con el señor Park, la escena nos separa por completo a los dos cabezas de familia. Un cristal les separa físicamente y además una línea de este cristal
les separa en el encuadre. Las líneas visuales en la composición de los planos sirven también para generar la sensación de dos espacios, no solo en términos de izquierda y derecha, sino en términos de frente y fondo. A lo largo del film veremos a la ama de llaves en este fondo en múltiples ocasiones. Esto ayuda a la idea de que está siempre presente en la casa, pero como descubriremos más adelante, tiene su propio secreto. Por lo tanto, no es casual que aparezca a lo lejos reencuadrada en momentos en los que los Kim están planeando introducir a un nuevo miembro de su familia a parasitar a los Park, ya que la ama de llaves tiene su propio parásito escondido en el fondo de la casa. Otro momento en el que se aprovechan líneas en la imagen para separar conceptualmente a los personajes lo tenemos durante la inundación. Ki-woo toma la piedra del erudito mientras al otro lado de la imagen y en un término más alejado vemos a su padre. Ya he hablado de este plano en lo referente al chico, pero hay otra idea que se nos dice visualmente y que es importante. Ki-woo está cerca de la cámara a un lado de la imagen mientras su padre está al otro lado y alejado. Es decir, los tenemos separados y distanciados. ¿Por qué? Porque este momento separa sus puntos de vista. Durante todo el film, el señor Kim decía tener un plan, pero tras la inundación reconoce que no tiene ninguno. En el tramo final de la película, veremos al señor Kim descender escaleras por última vez y resignarse a vivir en el búnker de la casa como un fantasma. El momento en el que debemos salir y reunirse con su familia solo es parte de la fantasía de Ki-woo, como ya he comentado antes. Este momento sirve sutilmente para separar las perspectivas de ambos personajes. Uno acabará asumiendo su situación, el otro seguirá fantaseando. Este es el primer plano de la película, un pequeño ventanal dividido en 4 partes, una por cada miembro de la familia Kim. Vemos suciedad y ropa interior tendida, y vemos también que la ventana está a ras de suelo. Con este simple plano tenemos una idea muy clara de los personajes que viven aquí. Los primeros minutos del film nos presentarán en qué condiciones viven los Kim y nos enseñarán que son pobres y que les roban el wifi al vecino. De hecho, en las primeras escenas vemos cómo van a fumigar la calle donde viven y el padre les dice que no cierren la ventana para que así les fumiguen la casa gratis. El plano nos deja clara la idea de que les están fumigando a ellos como si fueran insectos o como parásitos. Sin embargo, hay algo que los Kim tienen y los Park no, se tienen a ellos mismos. La película está filmada en relación de aspecto 2:35 porque el director quería poder tener en plano a los 4 miembros de la familia a la vez, y esto no es un mero capricho, sino que tiene un sentido dentro del film. En las primeras escenas, Ki-woo trata de convencer a la chica de la pizzería para que le contrate de forma oficial. Rápidamente, los demás miembros de la familia irán apareciendo atrapando a la chica en el encuadre. Este trabajo en equipo es una de las señas de identidad de los Kim, pero más allá de eso, les vemos compartir plano muchas veces a lo largo de la película. Puede que tengan discrepancias en momentos puntuales, pero son una familia unida. Por el contrario, nunca en toda la película veremos juntos a los Park. Incluso cuando los 4 miembros estén en el mismo lugar, los encuadres de cámara los separarán, ya sea directamente en planos separados, por medio de desenfoque aunque compartan plano, o mediante las líneas de las que ya hemos hablado antes. La única vez que vemos a los Park juntos en un mismo plano es en la foto de familia que ve Ki-woo la primera vez que entra a la casa. Es una foto de familia posada y sin ningún tipo de naturalidad, lo que refleja la idea de que la familia se preocupa por las apariencias. El color más relevante en Parasite es el verde, especialmente por la relación que la película establece con su opuesto, un tono que podríamos llamar anaranjado. El film nos asocia un tono de verde enfermizo al semisótano de los Kim. También es el mismo tono que tiene el búnker donde está el marido de la ama de llaves. Así pues, el verde queda asociado a personajes de clase baja o los parásitos. Por el contrario, el tono anaranjado predomina en la casa de los Park, así que podríamos asociarlo a la clase alta o al dinero. Pero también hay verde en la casa de los Park. ¿Por qué? Pues por 2 motivos. Primero, tenemos que ver que el tono de verde de la casa de los Park está asociado a la vegetación. Es un verde vivo y bonito, lo que ya contrasta con el tono del búnker o el semisótano, pero es un verde al fin y al cabo, por lo que sutilmente nos recuerda que los Park no son mucho mejores por tener dinero. La escena en la que mejor se refleja este contraste del significado de colores es en la que Min, el amigo de Ki-woo, le ofrece el puesto de profesor de la hija de los Park.
La escena está filmada de forma muy sencilla, plano general para situarnos y después un plano contra plano en el que nos acercaremos a los personajes según la importancia de lo que se esté hablando. ¿Qué tiene de especial? Pues dos cosas, el uso del color y el movimiento de algunos elementos detrás de Ki-woo, pero de eso hablaremos en un momento. Hablemos primero del color. A Min nos lo han presentado como un personaje exitoso. No es necesariamente de clase alta, pero sí es prometedor. Por lo tanto, el color predominante en sus planos es el anaranjado. El color predominante en los planos de Ki-woo es el verde. Pero el chico tiene ambición y la fantasía de poder escalar en el orden social, así que hay pequeños detalles de anaranjado en su plano. Lo interesante es que a medida que salga la opción de que Ki-woo sea el nuevo profesor de la hija de los Park, el naranja irá ganando terreno en su plano, gracias simplemente al cambio de escala de los planos y a la posición del actor. Y no solo es una cuestión de que el anaranjado esté más presente, sino que lo hará alrededor de la cabeza del personaje, como un reflejo de lo que está imaginando. En este punto tengo que hacer una aclaración. Lo que hace brillante el uso simbólico de todos estos elementos es que se hacen de forma sutil. Se nos presentan elementos de forma orgánica y sin ningún tipo de simbolismo aparente, y luego se aprovechan en el momento clave para reforzar una idea. Por ejemplo, el semisótano de los Kim tiene una luz anaranjada en su entrada, porque es normal que puedan tener una bombilla que dé esa luz, mientras que el resto de la casa está iluminado con fluorescentes. Pero el director aprovecha esa luz para hacer que Min entre por esa puerta, y así la luz, de repente, refuerza una idea. De hecho, la película nos guía en cómo tenemos que interpretar la relación de colores a partir de cierto momento, durante la huida de los Kim. La familia ha sido descubierta y toda su situación se está derrumbando mientras huyen hacia su casa, pero el color predominante es el anaranjado, porque viene justificado por las farolas de la calle. Pero, simbólicamente, la forma en la que filmamos una escena tiene que sustentarse en lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo en esta escena es que esa abundancia de la que estaban disfrutando, el color naranja, se les está viniendo encima, representado por la lluvia. Cuando llegan a su casa, el verde toma de nuevo gran presencia, pero además, ahora están prácticamente con el agua al cuello de forma casi literal. Y ya en el tramo final del film, cuando el señor Kim pierde la cabeza y mata al señor Park, vemos su huida en un plano cenital. De esta manera, queda rodeado por el verde del césped, mientras le vemos bajar escaleras en una especie de espiral. Dos de los elementos simbólicos del film, las escaleras y el color verde, se combinan en el momento clave de la historia. El señor Kim ha tocado fondo. Otra idea de color muy interesante, aunque sencilla, la encontramos en la entrada del sótano que lleva al búnker. Un agujero negro enmarcado en el tono anaranjado. ¿Y por qué es interesante? Porque quien está allí escondido desde el inicio es el marido de la ama de llaves. Y está allí porque no tiene dinero para pagar sus deudas. Así que el color que en la película está asociado al éxito, la clase alta y el dinero, sirve de marco para un agujero negro. O, en palabras del director, el rectángulo negro que es la entrada del sótano oculto es como una entrada al infierno rodeada del naranja. A pesar de la gran cantidad de ideas en las que el film se apoya en el color, existe una versión en blanco y negro. En algunas entrevistas se dice que esta versión estaba pensada desde el inicio, pero en otras el director admite que no fue así. Simplemente hizo una prueba y pensó que sin la distracción del color, la idea de contraste entre las dos familias quedaba más clara, así que decidió estrenarla también. Aunque una película sea en color y este vaya a ser importante en la narrativa visual, se trabaja desde el blanco y negro. Cada color da un tono de gris diferente, y si la idea es buscar un contraste visual, no es raro que al pasarlo a escala de grises, el contraste se mantenga aunque se pierdan matices concretos. Como ya he comentado al principio del vídeo, Ki-woo es el personaje más importante en términos de desarrollo visual del film, y hay una idea visual muy interesante relacionada con él. Cuando Min les muestra el regalo que les ha traído, la piedra del erudito, la película nos muestra antes de nada este primer plano de Ki-woo. Por sí mismo no tiene nada de especial, simplemente vemos la reacción del chico, y de hecho sabemos que a él es al que más le impacta el regalo, pero hay algo más. El plano es un contrapicado, por lo que el fondo tras el muchacho es el techo de la casa. ¿Y qué tiene de especial? Un patrón repetitivo en el que vemos los colores verde y anaranjado. El plano nos muestra literalmente lo que hay en la cabeza del chico, una lucha entre la pobreza y el éxito, el verde y el anaranjado.
Este tipo de composiciones visuales donde el fondo sirve para transmitir lo que hay en la cabeza de un personaje ya las hemos visto en otros vídeos del canal, como en Whiplash cuando vemos que en la cabeza de Andrew solo hay lugar para la música, o en Cisne Negro para representarnos el agobio de la protagonista ante las insinuaciones sexuales del director de ballet. Cuando el chico habla con su amigo y ve la posibilidad de iniciar su escalada social, su cabeza es un hervidero de ideas, a pesar de que se muestre tranquilo. ¿Cómo lo sabemos? Por un lado, hay una progresión en la escala de sus planos, pero además, el director nos remarca ese movimiento interno de su cabeza de forma sutil. La primera vez que se ve movimiento alrededor de su cabeza es justamente cuando Min le dice que sea el profesor de inglés de la hija de los Park. A partir de ese momento, veremos cómo le pasan las ideas por la cabeza, representado por el movimiento de los extras que cruzan detrás de él. Y cuando lanza el bombazo de fingir ser universitario, que es la idea más atrevida, lo que pasará por su cabeza es directamente un autobús. Tened en cuenta que nada sale en un plano si el director no quiere, y este tipo de movimientos están coreografiados. La piedra del erudito es el elemento que despierta la fantasía de ascender de Ki-woo. Esa misma piedra es la que golpea su cabeza en el tramo final, pero Bong Joon-ho añade un nuevo giro, ya que lejos de volver a la realidad, se nos muestra que el chico se despierta aún más incapaz de asumirla, esta vez debido a la lesión. Así que no es casual que su vestimenta en el juicio tienda a un tono más cercano al anaranjado que al verde, o que nos cuente su fantasía de que en el futuro comprará la casa y se reunirá con su padre. En el momento de presentar a las dos familias, el diseño de producción y el diseño de sonido colaboran junto a la dirección de fotografía para mostrarnos la diferencia entre ambas. La transición de una casa a otra se nos muestra como un viaje en ascenso de Ki-woo, en el que debemos subir escaleras e incluso la calle va hacia arriba. Pasamos de estrechos pasillos en la zona pobre a una amplia calle en la zona rica. Mientras que en la casa de los Park hay amplios ventanales y diferentes luces, en la casa de los Kim hay poca luz, y la que entra lo hace por una pequeña ventana a ras de suelo de la calle. La iluminación de la casa de los Kim se completa con fluorescentes. Esto es así porque ese tipo de iluminación es muy común en Corea, pero también porque el fluorescente tiene una tonalidad verdosa, y ya hemos visto el significado del verde en el film. El sonido colabora también a diferenciar los dos ambientes. Mientras que en la zona pobre hay mucho bullicio, en el vecindario de los Park reina el silencio. Hay también una pequeña idea con el cielo en la película. Desde la casa de los Kim es casi imposible ver el cielo. De hecho, comenzamos a verlo en la escena en la que Min le ofrece trabajo a Ki-woo. Finalmente, cuando el chico llega a casa de los Park, el cielo se abre ante él. Por un lado, esto nos transmite que la zona pobre es un lugar opresivo, mientras que la rica es un lugar diáfano y libre. El cielo sirve también como antesala de la caída en desgracia de los Kim, ya que en la escena en la que disfrutan del jardín de los Park, vemos el cielo con nubes y destellos rojizos, como símbolo de tormenta y mal augurio. De hecho, ese cielo fue filmado después de filmar a los actores, y puesto en postproducción precisamente para transmitir esta sensación. La casa de los Park es mentira. Se trata de una arquitectura imposible. El exterior y el interior no concuerdan, y de hecho, varios planos secuencia en los que un personaje baja de un piso a otro en realidad se han retocado en postproducción para poder llevarlos a cabo. El propio exterior de la casa está completado por medio de CGI. El motivo de esta arquitectura imposible era representar que los ricos viven también en un mundo irreal a su manera. Parasite está compuesta por unos 990 planos, de los cuales entre 400 y 500 tienen CGI. De hecho, la película se filmó en 77 días. Pero el proceso de postproducción, entre montaje, el CGI y la postproducción de sonido, duró casi 3 meses. Durante la secuencia de la inundación, originalmente la idea era mostrar la situación de los Kim y luego la de la ama de llaves y su marido, pero el montador recomendó mostrarlas en montaje paralelo, ya que se generaba un mayor dramatismo en la secuencia y se equiparaba la situación de tocar fondo que estaban viviendo todos los personajes. Según explicó el director, para él lo importante era el ritmo. Una de sus referencias a la hora de afrontar Parasite es la película Mad Max Fury Road, del director George Miller. En palabras de Bong Joon-ho, esa película nunca para, todo acción física y movimiento, siempre avanza, avanza y avanza.
pero toda la información de fondo y la historia ocurre naturalmente. Intenté hacer lo mismo en Parasite. Esta búsqueda por avanzar llevó a que en algunas ocasiones haya cortes dentro de un mismo plano para recortar su duración y agilizar el ritmo. Un ejemplo de esto lo tenemos en el plano en el que vemos cómo los Kim bajan al matrimonio al búnker, mientras en primer término tenemos el grifo. Según el montador Jin Mo Yang, realizando una máscara en una parte de la imagen, pudo acortar el tiempo en el que llevaban a cada uno de los miembros del matrimonio. Otro detalle sutil del montaje lo tenemos cuando el señor Park llega por primera vez a la casa. Vemos a las mascotas ir a saludar a su amo, pero en un plano con bastante mala leche, la ama de llaves va también. Según el montador, la escena más difícil de montar fue la conversación entre el señor Park y el señor Kim antes de que estalle el caos en el cumpleaños del niño. A simple vista, es una conversación montada en plano contra plano, pero la situación es muy intensa. El señor Kim acaba de perderlo todo en la tormenta, pero se da cuenta que Park sí quiere a su familia a pesar de todo. Sin embargo, Park no entiende a su chofer, y fiel a su visión del mundo, solo le responde ofreciéndole dinero. El proceso de montaje no es solo cortar de un plano a otro y de un valor de plano a otro. En una escena como esta, lo difícil es entender cuánto tiempo hay que estar con un personaje y cuándo cortar para ver al otro. Es precisamente en escenas como esta en las que un buen montador puede realzar la interpretación de los actores o puede destrozarla, tan solo decidiendo qué expresiones hemos de ver y cuánto tiempo tenemos que verlas. Preguntado en una entrevista sobre quién es el parásito, el director del film, Bong Joon-ho, respondió cómicamente que él es el parásito, y su intención es meternos una idea en la cabeza. Según el montador del film, Jin Mo Yang, la película se editó usando el software Final Cut Pro 7, un programa que ya no recibía soporte por parte de Apple. Además, se montó en un ordenador que no se actualizaba desde 2014. La mesa de café del salón de los Park también se construyó a propósito para que 3 adultos pudieran esconderse debajo. Si has llegado hasta aquí, déjame el emoji de una piedra en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo y quieres ayudarme a que el canal suba las escaleras del algoritmo, dale un like y compárteselo a tus amigos. También puedes suscribirte si quieres que YouTube te avise cuando suba el siguiente vídeo. Bueno, si YouTube quiere, que ya sabemos cómo va esto. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.